Hola, bienvenidos. Yo soy el tío Mauro y en esta oportunidad te contaré la historia de la caja en el parque. La primera vez que Daniel vio la caja, pensó que era basura. Estaba medio enterrada junto al banco donde siempre comía su merienda. Ese banco con la madera gastada por las historias de otros. No parecía importante. Sin embargo, cuando la tocó, la caja no se sintió fría ni vieja, se sintió como si guardara algo que aún respiraba. Daniel tenía 15 años y una costumbre: caminar por el parque después del colegio para ordenar las ideas. Le gustaba mirar a la gente sin que la gente supiera que la miraban. Ese día, el parque olía a lluvia reciente y a churros de la feria cercana. El cielo estaba claro, pero el suelo aún conservaba charcos que reflejaban las luces de los puestos. Cerca del estanque, junto a un banco de madera, algo brilló entre las hojas. Era una caja pequeña, de metal, con dibujos apenas visibles en la tapa. No tenía cerradura, solo una bisagra oxidada. Daniel la recogió con cuidado. Pesaba menos de lo que parecía. ¿Qué será esto? La caja tenía una ficha adentro, como las fichas de los arcades antiguos. Era lisa, con una inscripción diminuta que decía "Recuerdo número 1". Daniel la sostuvo entre los dedos y, por un instante, creyó escuchar un murmullo, como si la ficha le dijera algo. No era un sonido real, era una sensación que le recorrió la nuca y le erizó la piel. Decidió llevar la ficha a casa. No sabía por qué, pero algo en esa voz le pedía cuidado. En el camino, pensó en las historias que su abuela contaba sobre objetos que guardaban secretos, relojes que recordaban a quien los había usado, cajitas que contenían promesas. Pensó en la feria, en la gente que pasaba y en la posibilidad de que la ficha le perteneciera a alguien del barrio. Más tarde, estando en su casa, la puerta se abre y escucha pasos en el pasillo. En su cuarto, Daniel colocó la ficha sobre la mesa y la miró como si fuera un animal extraño. Intentó reproducir el recuerdo, pero esta vez la ficha mostró otra cosa. La misma cocina, pero desde otro ángulo. En la mesa había una carta con un sello azul. La carta tenía una dirección: calle Olmo, número 12. La imagen no era una película proyectada en la pared. Era una escena que se instaló en su cabeza con olores y texturas. El olor a pan recién hecho, la luz dorada de la tarde, el roce de una mano sobre el papel. Daniel se apartó, con el corazón latiéndole más rápido. La ficha no había mostrado una película en realidad, le había puesto en su mente un fragmento de vida ajena, con detalles que parecían reales. No era un recuerdo suyo, era de otra persona. La voz que acompañó la imagen era cálida y algo lejana, como si viniera desde dentro de otra casa. Prométeme que lo guardarás hasta que alguien lo necesite, escuchó una voz. La frase quedó suspendida en la habitación. Daniel repitió la dirección en voz baja: calle Olmo, número 12. No conocía esa calle, pero la ficha parecía insistir. Esa noche, Daniel no pudo dormir. La caja parecía haber despertado algo en el barrio, como si las memorias quisieran ser encontradas. Antes de cerrar los ojos, pensó en la posibilidad de que la caja no fuera solo un recuerdo, sino una puerta. Al amanecer, cuando el sol apenas tocaba las copas de los árboles, Daniel tomó la ficha y salió.
El parque estaba vacío y el aire olía a tierra mojada. Caminó hacia la calle Olmo sin saber exactamente por qué. La calle resultó ser de esas que se doblan en ángulos inesperados, con casas que guardan jardines pequeños y gatos que se estiran al sol. En el número 12, una puerta azul con pintura descascarada y una maceta con geranios. Daniel se quedó en la vereda observando. No había nadie en la puerta, pero una cortina se movió por la brisa y por un segundo creyó ver una sombra que se apartaba. Toca el timbre y camina hacia atrás. Nadie respondió. Miró por la ventana y vio una cocina similar a la del recuerdo, una mesa con una carta doblada, una taza con huellas de té. El corazón de Daniel dio un vuelco. No sabía si entrar, si llamar a alguien, si dejar la ficha en el buzón. Pensó en lo que la voz había pedido: guardar hasta que alguien lo necesite. Guardar no significa necesariamente abandonar. Guardar podía ser custodiar, proteger, esperar el momento adecuado. Optó por dejar una nota en la maceta. Escribió en un papel su nombre y un mensaje breve. Encontré algo que podría ser suyo. Si quiere, hablemos. Deslizó la nota entre las hojas de la maceta y, con cuidado, colocó la ficha de nuevo en su bolsillo. Daniel quería asegurarse de que la persona correcta la recuperara. Se marchó con la sensación de que algo había comenzado. Esa tarde, al volver al parque, Daniel notó que la caja ya no estaba donde la había encontrado. En su lugar, una hoja doblada con una letra que no reconocía. Gracias por escuchar, decía. No había firma. Daniel sintió una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Quién había recogido la caja? ¿Quién había dejado la nota? La ficha seguía en su bolsillo, tibia, como si aún guardara el calor. Los días siguientes, Daniel empezó a notar pequeñas señales. Un dibujo en la pared del parque que antes no estaba. Una canción que alguien tarareaba y que parecía encajar con la voz del recuerdo. Una vecina que miraba fijamente la maceta de la calle Olmo. Cada pista era una hebra que tiraba de un ovillo más grande. Daniel se dio cuenta de que no era el único que había sentido la presencia de la caja. Otros objetos del barrio parecían resonar con la misma frecuencia. Un reloj sin manecillas, una pelota con un nombre borrado, una fotografía pegada en la pared de la biblioteca. Una tarde, mientras revisaba la ficha en su cuarto, Daniel sintió que alguien lo estaba observando. Miró hacia la sombra de los árboles y vio una figura que se desvanecía entre los arbustos. No pudo distinguir rasgos, solo la sensación de que no estaba solo en su curiosidad. La caja, pensó, no solo guardaba recuerdos, atraía miradas. Decidió investigar con más cuidado. Empezó a anotar todo lo que encontraba. La hora en que aparecía la nota, el color de la pintura de la puerta de la calle Olmo, el nombre de la canción que escuchaba en la feria. Cada detalle era una pista. Habló con la bibliotecaria, que le contó que hace años una mujer mayor solía dejar cartas en la biblioteca para que alguien las encontrara. Nadie sabía por qué. Daniel pensó en la voz del recuerdo y en la frase: prométeme que lo guardarás hasta que alguien lo necesite. ¿Quién había pedido eso y por qué? Esa noche, antes de dormir, Daniel colocó la ficha sobre la mesa y la cubrió con una servilleta. No por miedo, sino por respeto. Había algo sagrado en la idea de custodiar la memoria de otro. Se prometió a sí mismo que seguiría las pistas con cuidado, que no expondría a nadie sin entender la historia completa. Y,
En el silencio de su cuarto, la voz del recuerdo volvió a susurrar, apenas audible, como un eco que atraviesa las paredes. No la rompas, no la vendas. Daniel cerró los ojos y, por primera vez desde que encontró la caja, sintió que su vida se había cruzado con la de otros de una manera que no esperaba. Encontrar esa caja fue solo el primer paso. A veces, los objetos nos eligen a nosotros y no al revés. Daniel sentía que si seguía la pista, descubriría algo más que un recuerdo perdido. Descubriría historias que necesitaban ser escuchadas. Pasaron 3 días antes de que alguien respondiera a la nota que había dejado en la maceta. Fue una mujer de cabello gris, con las manos manchadas de tierra, que se acercó al banco donde Daniel solía sentarse. No dijo su nombre al principio, solo miró la maceta y luego a Daniel, con una mezcla de reconocimiento y sorpresa. Sus ojos se humedecieron cuando él le mostró la ficha. La mujer le dice, esa ficha, mi madre la tenía, la perdió hace años, pensé que nadie la recordaría. Daniel sintió que el barrio se hacía más pequeño y al mismo tiempo más profundo. La mujer contó que su madre guardaba recuerdos en objetos pequeños, porque no quería que se perdieran en cajas grandes. Los recuerdos, decía, se pierden menos si se esconden en cosas que la gente encuentra por la calle. Daniel escuchó con atención. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas. Antes de despedirse, la mujer le tomó la mano y le dijo algo a Daniel que no olvidaría. Cuida lo que encuentres. A veces, las memorias piden ser cuidadas, no contadas. Daniel asintió con su cabeza. No sabía aún qué significaba exactamente, pero entendía la responsabilidad que había aceptado. La ficha ya no era solo un objeto curioso, era un puente entre varias vidas. Si te gustó la historia de la caja de Daniel, suscríbete y deja tu teoría en los comentarios. En la descripción encontrarás el enlace y el reto de la semana. Nos vemos en el siguiente capítulo.